Muy buen día a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Este es un webinar que básicamente nuestro objetivo es presentarles un resumen a aquellas personas, estudiantes que por diversas circunstancias no pudieron asistir a nuestra pasada visita a la Universidad UPTC en la ciudad de Sogamoso. Específicamente se convocó a los estudiantes de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de Minas, Ambiental, Civil, y pues aprovecho este espacio para agradecer a las directivas de la universidad, a su cuerpo docente por la convocatoria. Tuvimos presencia de más de 50 estudiantes y tuvimos ya pues muchos registros internos solicitando información. Entonces, quisimos hacer esta presentación. Es una presentación, una versión resumida de nuestra charla, nuestro conversatorio que tuvimos en días pasados en la universidad. Nuestro invitado de honor pues fue Curtin University. Tuvimos el gran placer de estar eh, con Carlos Botero, que es el manager de reclutamiento para Latinoamérica. Eh, Estuvimos obviamente acompañados por el cuerpo docente de la universidad y sus directivas. Y el objetivo de este webinar es hablar de Corting University y puntualmente de los programas de ingeniería, de las enormes posibilidades y oportunidades que esta universidad ofrece para los ingenieros de cualquier facultad, de cualquier universidad, específicamente en el área de la minería, metalurgia, ingeniería ambiental. Ya vamos a dar más adelante el resumen de sus programas. Entonces, bienvenidos a este webinar. La idea es que vean los que no pudieron asistir a este seminario e iniciamos. Mi nombre es Diego Chaparro, soy el Country Manager de Information Planet Colombia, agente autorizado de Corting University en Colombia y de más de 30 universidades alrededor del mundo. Nosotros en Information Planet somos representantes autorizados de muchísimos proveedores educativos de países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, y somos facilitadores en el proceso de planeación de un plan de estudios en el exterior. Entonces, es un gusto para mí presentar este resumen de Corting University. Estamos hablando de una universidad, Corting University, con una gran trayectoria, muchísima experiencia en diferentes áreas. Es una universidad global, es una universidad con presencia en Australia, en Dubái, en Malasia, en Islas Mauricio y en Singapur. Y tienen un portafolio supremamente amplio, donde vamos a enfocar principalmente esta charla en Western Australia, en el occidente de este país, en este estado, y puntualmente en su capital, que es Perth. Perth, en líneas generales, es una ciudad de más o menos casi 2 millones de habitantes en su totalidad. Es una ciudad que atrae o la principal fuente de ingresos es precisamente minería y petróleo. No solo en Perth, sino a nivel general de Australia, la minería, petróleo y gas es el principal renglón de la economía australiana. Y en Perth y en el estado de Western Australia se ubican las principales multinacionales como Rio Tinto, Schlumberger. Bueno, hay un sinnúmero de multinacionales que están o ya llevan varios años estableciendo sus oficinas principales en esta ciudad. Entonces es una ciudad bastante amigable, es una ciudad que recibe a los estudiantes internacionales, que dentro de sus planes estratégicos está atraer mayor número de estudiantes, no solo colombianos, sino de diferentes países. Allí tenemos 4 universidades públicas y una privada. Estamos hablando de una ciudad muy organizada. En el centro de la ciudad, por ejemplo, desde hace un par de años el transporte público es gratuito para los estudiantes internacionales, con un costo de vida aceptable. No es la ciudad más costosa para vivir en Australia, y con oportunidades de empleo a todo nivel, a nivel informal y a nivel profesional.
Estamos hablando de una ciudad que tiene un promedio de temperaturas que oscila entre 8 grados a 30 grados, o en el verano hay días que podemos estar bordeando los 40 grados. Y como yo les decía anteriormente, su principal renglón de la economía está en la minería, petróleo. También obviamente tenemos el tema de servicios y el tema agropecuario. El PIB per cápita en Australia, para que se den una idea, es de 43.000, $45.000 australianos por año. Comparado con Colombia, estamos cerca de los 10.000. Entonces, pues es una diferencia bastante grande. Entonces, el campus de Curtin queda ubicado, el principal, en Perth. Tienen otro campus intermedio, que es en donde se desarrolla el programa de la maestría de minería. Porque es una de las facultades que desarrolla su programa dentro de una región totalmente minera. Esta es una panorámica de la ciudad de Perth. Es importantísimo recordar que nosotros, Information Planet, contamos con oficinas físicas y propias para nuestros estudiantes en Perth, en donde nuestro staff obviamente les brinda un soporte y acompañamiento durante la estadía, durante esos meses de adaptación, dándoles obviamente asesoría y guía en procesos de búsqueda de trabajo, por ejemplo, en procesos de extensión de visado, en procesos obviamente de entrenamientos cortos y demás. Entonces, es una ciudad top en términos de calidad de vida. Mm, Durante muchos años, Perth ha siempre permanecido dentro de los top o los mejores rankings de variables de calidad de vida. Ha estado siempre dentro de las 10 mejores ciudades con estos estándares que miden obviamente el tema de salud, de educación, cultura, desarrollos de infraestructura, estabilidad socioeconómica. Obviamente esto ponderado por diferentes entes como The Economist. También sus universidades están reconocidas dentro de rankings mundiales como el QS. Y bueno, básicamente es una ciudad muy amigable, con excelentes estándares de calidad de vida y obviamente excelentes estándares de seguridad. Mm, una de las variables es ese presupuesto que muchos estudiantes quieren saber, con el que uno puede sostenerse mientras hace esta inversión educativa o desarrolla un programa educativo en Perth. Obviamente hay ciudades más costosas dentro del ranking. Por ejemplo, Sydney es uno de los negativos de estas ciudades, que es una de las ciudades más costosas, no solo en Australia, sino aparece en los rankings internacionales. Y Perth la vemos en el puesto 46. Claramente aquí es muy importante ver la perspectiva de pensar en moneda local. Si nosotros pensamos y comparamos el costo de vida en dólar australiano con nuestro poder adquisitivo en pesos, claramente ninguna ciudad en el mundo nos va a parecer económica para vivir. Pero recuerden que una de las ventajas que tienen estos planes académicos y estas visas de estudiante, en el caso específico de Australia, es que permiten trabajar a medio tiempo, desde programas de inglés hasta programas de doctorado. Entonces, eso es con el fin de que los estudiantes obviamente tengan su foco y su objetivo claro en el tema educativo, pero también generen dinero extra trabajando a nivel informal, principalmente durante la etapa de estudios, en donde van a recibir muy buena remuneración. Para que se den una idea, en Perth puede estar trabajos informales en el sector de hotelería y turismo, por ejemplo, entre 20 a 25 dólares australianos por hora. Mm, entonces, eso nos da una visión de que no solo existe la posibilidad de hacer una inversión, sino también de sostenerse mientras se saca ese proyecto educativo adelante. Entonces, en términos de costo de vida, es una ciudad muy amigable para los estudiantes. También, obviamente, hay tips de ahorro que cada estudiante puede generar ahorro haciendo cierto tipo de organización dentro de su presupuesto y de su estilo de vida. Viviendo cerca de la universidad, por ejemplo, se ahorra dinero en el transporte, que en estos países es supremamente costoso. Perth es una ciudad increíble para vivir. Playas increíbles a sus alrededores, y para que se den una idea, 12.000 kilómetros de playa tienen. Es fácilmente posible que en 1 kilómetro de esta playa uno sea el único humano en ese momento. Entonces es realmente
no solo desde el punto de vista de la ciudad, sino también de lo que rodea e involucra el día a día de la ciudad. Es un tema que a los estudiantes les gusta mucho tener en cuenta. Este es uno de los sitios más representativos de Perth. Es una playa, Scarborough Beach Pool, que es aquí como la parte que hicieron de las piscinas, obviamente son piscinas públicas. La parte izquierda normalmente se ubican en la zona de restaurantes, cafés, bares, y es una de las playas más reconocidas y más cerca al centro de la ciudad. Estamos hablando aproximadamente de 30, 40 minutos del centro de la ciudad. También es importante mencionar que el gobierno de Perth, Study Perth, ha desarrollado proyectos que complementan la industria educativa. Este es una fotografía unas residencias estudiantiles que desarrollaron hace un par de años con todas las comodidades y facilidades que un estudiante requiere durante sus estudios. Y son edificios de apartamentos en donde los estudiantes comparten espacio, tienen su espacio privado y comparten zonas sociales con estudiantes de otros países. Pero es un proyecto muy moderno en el que invirtieron muchísimos millones de dólares con el fin único de buscar el bienestar para los estudiantes internacionales. Entonces, existen y tenemos convenios, pues, por ejemplo, en este tipo de alojamientos que son céntricos y quedan muy fácil para el desplazamiento de, eh, de los estudiantes a sus instituciones educativas. Perdón, estoy un poco disfónico. Perth, obviamente, por tener dentro de sus renglones de producción económica el tema de la minería y gas, esto mismo hace que sea una región muy competitiva y muy proyectada. En este momento, Perth tiene en proyectos ya aprobados y en proceso más de 103 billones de dólares en diferentes áreas, infraestructura, educación, salud. Entonces, esto es importante traerlo a colación porque es un estado y una ciudad en donde eh, está proyectado para mantener o mejorar los estándares de vida de sus locales y de los estudiantes internacionales. Entonces, es algo súper interesante. Perdón. Otro tema reciente, en noviembre del 2019, eh, dentro de las políticas, desde el punto de vista de educación y inmigración, hicieron una concesión. Perth ya la había tenido hace varios años, pero la había perdido, y fue que lo incluyeron dentro de zona regional. Es decir, es considerado una zona regional. Básicamente, ¿qué significa estudiar o invertir en una zona regional? Primero, que se puede obtener una vez finalizado, por ejemplo, una maestría de 2 años, un permiso de post-study visa de hasta 3 años. Ese permiso puede variar entre 1 a 3 años. Lo importante es que tiene que ser a nivel superior, a nivel universitario. Muchos estudiantes nos preguntan si haciendo un curso de inglés de 1 año se obtiene este beneficio. No. Si se hace a nivel de un curso técnico, no. Es a nivel universitario y con programas que tengan una duración mínima de 2 años o más. Entonces, básicamente es cuando termina el estudiante, tiene la posibilidad de aplicar una Post-Study Work Visa dentro de un periodo de tiempo establecido, cumplir con unos requisitos documentales y de pagos de arancel, y se le otorga 3 años de este permiso. Básicamente este permiso es que se pueden quedar y trabajar a tiempo completo. El objetivo de esto es fomentar que en estas zonas regionales en donde no hay tanta llegada de estudiantes internacionales, empiece a ser atractiva, porque pues, por ejemplo, en Australia, el 70-80% de la población de estudiantes internacionales, no solo latinos, sino a nivel general, llegan a ciudades como Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. Sydney, Melbourne y Brisbane. Ese es como el epicentro en donde se concentra la gran mayoría de estas poblaciones. Por tanto, obviamente ya la industria está llegando a un punto de saturación en términos de oportunidades. Por esto el gobierno hizo una lista de zonas regionales e incluyó Perth dentro de esta lista. Entonces hay estos beneficios.
Obviamente ya para una persona que, por ejemplo, termina una maestría de 2 años en Corting, obviamente ya con su nivel de inglés ok, y en estos 3 años logra vincularse, porque el objetivo es ese, que el estudiante se vincule a su industria a nivel profesional. Claramente no es obligatorio. Si el estudiante sigue trabajando en el tema, por ejemplo, de hotelería y turismo, pues lo puede hacer a tiempo completo, pero pues desaprovecha la oportunidad. El mensaje entre líneas de estas zonas regionales: quédense, conéctese con su industria, que muy seguramente pues usted podrá abrir o se le pueden abrir posibilidades desde el punto de vista migratorio, porque tiene un programa. Obviamente, si el estudiante elige un programa estratégico como algunos que tiene Corting, pues aún más se va a resaltar dentro de un proceso migratorio. Con inglés, si en esos 3 años ya hizo trabajo en la industria, y por estar en una zona, haber llegado y estudiar en una zona regional, pues tiene una foto bien favorable para aplicar a un proceso de residencia temporal, permanente y posterior ciudadanía. Entonces, esto es una ventaja enorme de Perth, que es una zona regional desde el pasado noviembre del 2019. Eh, ya hablando específicamente de Corting, estamos hablando de una universidad de tradición, una universidad posicionada y reconocida no solo a nivel de la industria educativa en Australia, sino también ya dentro de rankings globales como el QS. Les puedo decir, de todos los rankings que hay, para mí o para nosotros el más importante es que es la universidad número 2 a nivel global en el ranking más exigente y más ponderado, que es el QS, World University, en términos de minería e ingeniería en este sector. Obviamente en ingeniería civil, mecánica también, pero es la número 2 en el mundo. Entonces, esto es súper importante. El índice de empleabilidad es casi del 100%. Sus egresados consiguen trabajo muy rápido y con un promedio salarial por encima de la media. Estamos hablando que son trabajos a tiempo completo sin experiencia, que pueden empezar desde los $80,000, $85,000, y en el área de minería puntualmente pueden estar en $200,000 o $120,000. Entonces, este es uno de los puntos súper importantes a tener en cuenta con relación a Corting University. Top en rankings de minería, de ingeniería, su índice de empleabilidad casi del 100% y con un estándar muy superior a la media en términos de contratación de salario por año para sus egresados. Entonces, súper importante. También en el tema de ingeniería, año a año los índices se van incrementando de demanda de profesionales en esta área. Por lo mismo, por la cantidad de proyectos que tienen, les decía anteriormente, $103 billones. Por tanto, necesitan mano de obra profesional y calificada para sacar adelante estos proyectos que tienen una envergadura e impacto no solo social, sino económico para todo el país. Porque Cortin University, una universidad de 50 años de trayectoria, de experiencia y de innovación, obviamente es parte o miembro activo de diferentes asociaciones universitarias a nivel local y a nivel internacional. Está dentro del el top 1% del ranking académico del World Universities. En términos de tamaño, más de 200,000 estudiantes de más de 155 países, de diferentes países. Y una filosofía muy basada en la investigación, en el desarrollo de proyectos futuros, en la innovación y en la conexión de ese mundo de teoría, de academia, con profesores excelentes, pero también sacándolos al terreno, a la práctica, para que los estudiantes no solo se llenen de conocimientos, sino que esta universidad quiere romper un poco ese esquema y ese paradigma y desde el comienzo empezar a enfrentar a sus estudiantes a situaciones reales, vinculándolos en proyectos, en estudio de casos y demás. Un punto muy importante de Cortin University es la relación que tiene la universidad con la industria. Esta conexión, perdón,
que en muchos casos no se da, la academia va por un lado y la industria va por el otro. Corting entendió esto hace varios años y de hecho tiene excelentes relaciones con más de 50 multinacionales a todo nivel y en diferentes ámbitos y sectores de la industria. Prueba de ello es que un par de maestrías, varias multinacionales en el tema de petróleo, pues identificaron un problema no solo en Australia, sino global, en temas de agua, manejo de agua. Bueno, técnicamente no soy experto en eso. Eh, y a través de esta conexión con Corting, venga, necesitamos formar, invertir en profesionales que nos ayuden desde la academia a dar solución a estos problemas. Y de allí nacieron un par de maestrías enfocadas en campos muy, muy específicos. Claramente sus profesionales son muy apetecidos por la industria petrolera y eso lo que nos comprueba es que es una universidad moderna y alineada con los paradigmas de hoy en día de la industria de la educación a nivel internacional. Y es esa conexión constante entre lo que la industria demanda y cómo la academia puede proveer ese capital humano que ellos tanto demandan. Aquí está la lista de algunas hasta la NASA tienen proyectos de investigación. Eh, Perth está situado geoestratégicamente en un punto sobresaliente y súper estratégico en la Tierra. La NASA desarrolla ahí proyectos de la mano de ellos. Y pues bueno, muchas multinacionales en diferentes sectores de la industria. El campus es enorme, es una universidad con campus muy, muy, muy grande, en el que tiene obviamente estadios, centros de bienestar, gimnasio, todo el tema de restaurantes, cafeterías, tiene un centro de innovación en temas de digital, de marketing digital. Eh, Hace poco hicieron un proyecto en ese tema y profesores de esta facultad son prácticamente líderes en la industria del marketing digital. Entonces, realmente es una universidad abierta y con una cantidad de beneficios para los estudiantes. Carlos, en su charla, eh, nos explicaba que del 100% de la inversión que hace un estudiante al año, el 70% va pues para cubrir todo el tema de sus profesores, que son profesores supremamente acreditados y calificados, pero el 30% va en este tipo de inversiones para que el bienestar del estudiante esté mantenido en las mejores condiciones. Entonces, la idea es que obviamente los estudiantes aprovechen, hagan parte de los clubes, no solo de investigación, sino los clubes deportivos y sociales, porque esto también hace parte de la experiencia como estudiante internacional. Tienen también un centro de inglés que se llama Corting English. Este centro de inglés es para aquellas personas que son muchos casos que de pronto tienen un inglés al 60-70%. Corting, a través de su centro de inglés, ofrece ese pathway o ese puente para mejorar, optimizar el nivel de inglés que requiere un estudiante para ya sentarse en un aula de clase con estudiantes locales dentro de un programa universitario en sus facultades. Entonces, son programas que se llama ELB y es el pathway hacia programas con fines académicos dentro de Corting Uni. Son programas que van desde las 2 semanas, 30, 40 semanas, 50 semanas, dependiendo. En este momento, en el 2020, Corting dio un tema muy favorable para los colombianos y es que estas personas que de pronto están muy cerca del puntaje, por ejemplo, en la maestría piden 6.5 en el IELTS académico y tienen 6. Esas 5 bandas que le hace falta podemos organizarles una visa paquete para hacer unas semanas que muy posiblemente puedan ser 7 o 10 semanas de inglés, pero Corting tiene un subsidio, tiene como una beca, que las primeras 7 semanas para estos estudiantes que van a maestría y aplican una visa paquete, les subsidia o les regala el costo de 10 semanas, de 7 semanas, que son alrededor de 3.500, 3.800 dólares australianos. Y el estudiante pagaría la diferencia. Entonces, no se preocupen aquellos estudiantes que vean que tienen un nivel intermedio superior. Podemos trabajar en visas paquetes y desde aquí organizar un plan de estudios que perfeccione esas habilidades de inglés que hacen falta y de una vez conecte la maestría
deseada por el estudiante. Mm, Aquí pues está ya más gráfico el tema de los rankings a nivel global. Si se dan cuenta, pues un tema súper fuerte es ingeniería, la parte de minería, de metalurgia, también obviamente ingeniería civil, que es muchos de los profesionales en Colombia, en temas de investigación, enseñanza, innovación, empleabilidad, está ocupando la mayor calificación en comparación con otras universidades del sector educativo en Australia y en el exterior. Para en la parte de ciencias también es muy, muy bueno, tienen unos centros de investigación increíbles y para estos estudiantes también hay unos programas muy, muy buenos y muy recomendados. Tengamos en cuenta que Cortin tiene más de 100 programas habilitados para estudiantes internacionales a nivel de pregrado, posgrado, maestría y doctorado también. Aquí también otros rankings desde el punto de vista académico, que es un tema súper importante a tener en cuenta. El número 9 dentro del performance académico de las universidades dentro de Australia. El Shanghai es otro. Este está muy bien posicionado en el área de ingeniería química. El número 7 en el área de ingeniería metalúrgica. Eh, También en un ranking académico. Mm, Dentro de todas las opciones que tiene Cortin, Carlos nos dio un top 10 en programas a nivel de maestría enfocados en recursos naturales. Y estos son los principales, el máster, obviamente en ciencias de la ingeniería, vemos en aguas, en tratamiento de aguas, en geología, en emergencias climáticas, muy, pues, muy de moda por el tema del cambio climático, en temas de la cadena de abastecimiento, de logística. Entonces, estos son programas supremamente recomendados, posicionados y que de pronto dentro de la lista de todas sus maestrías del área de recursos naturales son los que pueden resaltar. Entonces, obviamente, en otras facultades, en negocios, en ciencias, también tenemos muy buenas opciones para los estudiantes colombianos. Perdón. Un tema muy importante que hace parte del proceso de los estudiantes colombianos e internacionales es, todos nos preguntan, Diego, yo tengo unos recursos, necesito complementar, necesito ayuda económica, necesito información de créditos, de becas, etcétera, etcétera. Entonces aquí queremos traer en líneas generales las opciones que Cortin tiene con Colfuturo e ICETEX y unas becas a nivel de PhD. Dentro de las becas que existen para estudiantes colombianos, hay varias. Hay una a nivel oficial, a nivel gobierno, que es Destination Australia. Estas fechas son normalmente son becas abiertas a la comunidad internacional, es decir, no solo Latinoamérica, sino población de estudiantes internacionales en general. Tienen becas por mérito académico, tienen beca para un MBA, que es un Executive MBA, súper reconocido, hay becas. Para que se den una idea, Cortin, para promover e incentivar que los colombianos elijan esta universidad como su centro de formación complementario, tienen becas que oscilan entre el 15 al 25%, por ejemplo, y tienen convenios con Colfuturo, es decir, una persona que puede ser beneficiada en Colfuturo también puede ser beneficiada de una beca por parte de Cortin del 25%, por ejemplo, o del 15%, dependiendo puntualmente de qué, de la facultad y el programa a desarrollar. Es decir, no en los más de 100 programas que ofrece Cortin para la comunidad internacional, no todos tienen beca. Cortin también quiere promover y balancear el mix de sus nacionalidades en su salón de clase. Por tanto, en ciertas áreas de estudio y en ciertos programas tienen activas unas becas más pequeñas y otras becas mucho más robustas.
Uno de los temas súper importantes es el tema de la investigación. La universidad es pionera en grupos de investigación. La universidad obviamente quiere incentivar a que estudiantes de otras regiones vayan a complementar su equipo de profesionales y desarrollen y hagan parte de modelos y proyectos muy ambiciosos de investigación. Entonces, en este ámbito también hay becas. El estudiante a nivel de doctorado puede trabajar a tiempo completo. Para las personas que van con unidad familiar, entiéndase esposa o hijos, la pareja puede tener un permiso de trabajo a tiempo completo, a nivel informal o a nivel profesional. Y para los menores, y este es un plus enorme que tiene Western Australia, Perth como ciudad, y es que les dan un subsidio económico a los menores en edad escolar. Normalmente es a partir de los 5 años. Entonces, les subsidian los gastos educativos como si fuera un niño australiano. Entonces, desde el punto de vista de retorno de la inversión, para aquellas personas que están pensando en hacer esta inversión, tienen que ponderar esto. Lo que de pronto aquí pagan por un niño en un colegio punto medio o gama media alta, 2 millones, 3 millones de pesos mensuales, allí se van a ahorrar el 80% de los gastos educativos y obviamente pues en colegios de primera calidad o primer nivel. Entonces, estos programas de investigación lo que quieren es incentivar a estos estudiantes que tienen esa vocación, esas virtudes. Claramente, el nivel de inglés tiene que ser muy bueno. No podemos hacer visas paquetes para este tipo de casos. Ya tiene que tener un inglés al 90, a 100%, haber tenido experiencia previa en grupos de investigación, y obviamente estructurar y contar con un proyecto de investigación. Nosotros como Information Planet, como agente autorizado, lo que hacemos es unir al estudiante, su proyecto de investigación y a la universidad, para que traten entre el estudiante y los académicos hacer el match, ver qué profesores o qué grupos de investigación pueden vincular a este estudiante con este proyecto puntual. Entonces nosotros nos encargamos de ese proceso. En cualquier momento pueden viajar, hay una flexibilidad enorme con los intakes o las fechas de entrada, y obviamente es un proceso que demanda tiempo, pues porque es un matrimonio entre un estudiante, un proyecto, y entre una facultad y un grupo de investigación. Pero nosotros en Information Planet tenemos obviamente la facilidad de ubicar los contactos para empezar a buscar ese match entre una punta y la otra punta. Aquí algunos centros de investigación a nivel local y a nivel internacional. Cortin no solo desarrolla dentro de la industria australiana proyectos de investigación, sino que también hace parte de proyectos internacionales, como lo decía anteriormente, por ejemplo, la NASA. Entonces, aquí hay grupos de investigación enormes en diferentes ámbitos de la industria. Los más destacados o que queremos traer aquí a colación son estos grupos o centros de investigación relacionados con el tema de la ingeniería, recursos, medio ambiente, en donde hay enormes posibilidades de desarrollar proyectos de investigación de estudiantes que tengan aspiración a PhD en Australia con Curtin University. Esto es un resumen de lo que es Curtin University, de lo que nosotros podemos ayudarles. Es mucha la información, pero es súper importante que podamos reunirnos con los interesados, evaluar su perfil académico, sus requisitos de admisión, ver qué tipo de programa se puede acoplar a ese objetivo y obviamente empezar a organizar un cronograma de trabajo específicamente por aquellos estudiantes que dentro de su requerimiento necesitan del crédito beca de Colfuturo. Mm, Tengan en cuenta que Colfuturo abre la ventanilla una vez al año, que es normalmente de enero a febrero 28 más o menos, en donde ahí es donde las personas que quieran estudiar una maestría en el exterior tienen que aplicar. Entonces, si un estudiante llega en marzo y necesita del crédito beca de Colfuturo, tiene que esperarse un año
para la próxima convocatoria. Es decir, su proceso o su proyecto académico se puede postergar año, año y medio, porque el siguiente INTEC va a ser en julio. Normalmente tienen 2 entradas al año, los doctorados sí en cualquier momento del año. Pero es importante saber esto, es decir, los estudiantes que requieran aplicar al crédito beca de Colfuturo, dentro de los requisitos documentales, que son muy fáciles, deben contar con una carta de aceptación de la universidad. Ahí es donde nosotros intervenimos y facilitamos la obtención de esta carta previo análisis por parte de admisión. Entonces, nuestra recomendación es siempre, en lo posible, aplicar entre noviembre y diciembre, ya tener la carta de aceptación para que en enero el estudiante abre la ventanilla de Colfuturo e entregue sus documentos. Aquí es muy importante que sepan nosotros, no tenemos o ninguna agencia tiene convenio con Colfuturo, sabemos de cómo funcionan sus procesos y pues claramente Colfuturo tiene unos lineamientos generales en términos de requisitos, de variables de análisis, pero por ejemplo, si un estudiante tiene muy buen rendimiento en su pregrado o maestría para aquellos que van al doctorado, o en su pregrado para los que van a un máster, un buen promedio académico, a partir de 4, por ejemplo, las posibilidades pues aumentan de aprobación de ese crédito beca. Si esto le sumamos que de pronto el programa al el que va a estudiar esta persona es un programa estratégico y en alta demanda en nuestro país, por ejemplo, en temas de conflicto, en temas medioambientales, pues muy seguramente esa variable la van a ponderar alta. Los chances van aumentando. Obviamente hay programas en donde se presenta el volumen grande de aspirantes, entonces son programas que realmente no marcan la diferencia dentro del análisis. Y no olviden, la carta de presentación ante el Colfuturo, en donde cada uno de ustedes debe vender su proyecto educativo, representa el 5%. Pero ese 5%, la gran mayoría de estudiantes piensa que por ser tan poquito, no importa, pero puede ser la diferencia para que uno obtenga ese crédito beca. Ustedes ya saben que Colfuturo opera con esa modalidad que se llama crédito beca, que como su misma palabra lo indica, es un componente de crédito y si se quiere pasar al sujeto de beca, pues Colfuturo tiene unos requerimientos de retorno al país, si trabaja en el sector público, en ciudades pues no capitales o céntricas, si se desarrolla un proyecto con impacto social, se puede llegar hasta la condonación del 80% de ese crédito, pero claramente hay muchos estudiantes que terminan su maestría en minería, por ejemplo, logran ubicarse en la industria con sueldos de $100,000 empezando y pues obviamente Colfuturo en ese momento pues queda con la parte del crédito. Me tiene que pagar, me tiene que devolver este dinero que yo invertí en usted, pero pues a unas condiciones normales del mercado. Es importante que los estudiantes vean la letra pequeña de Colfuturo, de ICETEX, asistan a las charlas porque es allí en donde se deben evaluar las alternativas y pensar a futuro, no solo el momento del desembolso, sino las condiciones a futuro. Entonces, les agradecemos su tiempo, les agradecemos a Carlos, a la Universidad UPTC, por tenernos. Vamos a hacer de varias de estas charlas por diferentes universidades del país, en diferentes facultades, mostrando diferentes programas, no solo de ingeniería. Y pues la invitación es que sigan conectados con Information Planet, que nos sigan en nuestras redes sociales como Information Planet Colombia, expertos en educación internacional, en Instagram Information Planet Colombia, en donde nosotros estamos enviando, publicando información, videos de entrenamiento, de capacitación, de admisiones, y en la medida que ustedes quieran empezar a organizar un proyecto de viaje a nivel universitario en Corting University, ya saben que con Information Planet no solo van a recibir una asesoría seria y completa aquí en el destino, sino que les ofrecemos nuestro soporte y acompañamiento en Perth. Somos de las pocas agencias, si no me atrevo a decir que la única agencia o de pronto con otra agencia que tenemos oficinas físicas reales en Australia, no solo en Perth, Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast y Adelaide. Entonces, la invitación es que si requieren ampliar información, si quieren que hagamos una perfilación de sus planes académicos, con mucho gusto nos pueden llamar, nos pueden contactar y el gusto de nosotros es darles toda la información pues para que ese plan
o ese proyecto de estudiar en el exterior se haga posible de la mano de Corting University e Information Planning. Gracias por atender este webinar. Estaremos conectados para el próximo. Que tengan buen día. Gracias.